En 1850, Trieste se encontraba bajo el control del Imperio Austro-Húngaro. Su población estaba principalmente compuesta por una clase trabajadora y una burguesía comerciante e industrial que operaba en el puerto. Familias austríacas e italianas eran las que poseían la riqueza. Durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta los albores del XX, Trieste sufrió un gran proceso de urbanización, en que pasó de 150.000 habitantes a albergar a 230.000. Esta transformación trajo una enorme cantidad de problemáticas sociales: prostitución, prostitución infantil, padecimientos físicos y mentales de muy diverso tipo. La burguesía, sensibilizada por este panorama social, se compadece y busca ofrecer respuestas. Desde 1902 hasta 1908 se procede a la construcción del frenocomio de San Giovanni, formado por 40 edificios, una iglesia, que hasta ese momento era la única institución que se había ocupado de la población más vulnerabilizada, un teatro, todo ubicado sobre una colina, ocupando un magnífico predio de 20 hectáreas al estilo y gusto de la burguesía. Era un espacio de avanzada para la época, muy verde, limpio, con un cementerio, una huerta, una granja con animales y una muy bella arquitectura, albergando una sala teatral similar a la de los teatros más importantes de Viena y del norte de Europa, imposibles de encontrar en ese momento en el sur del continente. La distribución geográfica de los edificios constaba en que por detrás de la colina se encontraba la parte administrativa del asilo, donde hoy el intendente del parque tiene su lugar de trabajo, y en el otro extremo se encontraba el área de psiquiatría, donde se ubicaban los pacientes con padecimiento mental, divididos en dos pabellones, uno para hombres y otro para mujeres. La distribución poblacional era además por diagnósticos, que hoy ya están en desuso. Se encontraban los pacientes semi-agitate o semi-agitados, los agitati, que eran los peligrosos para los otros y para ellos mismos también, y otro pabellón para los pacientes autoválidos, o sea, los que podían desplazarse en forma autónoma sin riesgo para ellos ni para terceros, todo bajo el control de enfermeros y médicos psiquiatras subordinados a una lógica de institución total, con rejas en las ventanas, guardias y seguridad como en una prisión. Un aspecto que fugaba de la condición de cárcel era que existía una parte del hospital que se ocupaba de ergoterapia. Del griego ergón, trabajo, y terapeia, tratamiento, es el conjunto de procedimientos que tienen por objeto ayudar a personas con trastornos corporales, cognitivos y psíquicos a través de trabajos manuales y plásticos, juegos de movimiento y distintas actividades cotidianas con objeto de favorecer a la restauración funcional. Entre nosotros, constituye una disciplina en sintonía con la denominada terapia ocupacional. En esta sección estaba el lavadero, la cocina y algunos espacios para el despliegue de actividades tranquilas, como la huerta, la jardinería, algunas mini industrias a partir de la huerta y la granja. Los trabajos que realizaban los pacientes usuarios en este sector eran habitualmente retribuidos con objetos de poco valor como cigarrillos. Llegada la Primera Guerra Mundial, Trieste vuelve a formar parte de Italia y las cosas cambian radicalmente. La institución deviene negada. Desaparece la política de rehabilitación. El éxodo de la instrucción militar y las reglas de una lógica lombrosiana que consideraba a los pacientes peligrosos según la clasificación que Lombroso había inventado en relación al aspecto del rostro y a la anatomía de los cuerpos se hegemoniza, predominando una concepción del encierro como estrategia de seguridad por considerar a los pacientes peligrosos para ellos mismos y para terceros. El hospital alojaba a 400 pacientes, pero durante la Segunda Guerra Mundial, italianos, eslovenos y muchas otras poblaciones minoritarias de diverso origen, severamente afectados por las consecuencias de la guerra, terminaron en el hospital. Como también llegaban infantes, púberes y adolescentes, se debió abrir otro pabellón para esta franja etaria, que solo podía salir después de cumplir los 14 años de edad. Seguían sin existir espacios de rehabilitación, las terapias que se utilizaban eran el electroshock, el chaleco químico y hasta lobotomías. Por el conflicto bélico, la población ascendió entonces a 1.500 personas, con el consiguiente fenómeno de hacinamiento y violación de los derechos humanos más elementales. La población del hospital en su conjunto quedó afectada por lo que Fernando Ulloa denomina el síndrome de violentación institucional. Las reglas de lo instituido y la impotencia cultural de la psiquiatría de la época tornaron invivible el asilo por asemejarse a un campo de concentración. En 1971, Franco Basaglia, con una fecunda experiencia previa de transformación de las dinámicas de los centros de salud de las poblaciones de Gorizia y Parma en Italia, con muy buenos antecedentes, es llamado a dirigir el asilo de locos de San Giovanni. Basaglia observa que existen 1.200 pacientes en pésimas condiciones de supervivencia y comienza una reforma que incluye lo educacional y lo político.
Observa que las enfermeras son contratadas por su robustez para cargar los cuerpos de los pacientes, pero no cuentan con una formación cualificada en educación. Se propone transformar esta situación, y entonces Basaglia apela a la colaboración desinteresada de jóvenes psiquiatras recién recibidos y voluntarios benevolentes provenientes de diversidad de orígenes, España, Francia, Sudamérica, incentivados por el sueño de introducir cambios radicales en las instituciones de encierro. Busca aliados políticos y luego de 10 años de arduo trabajo, consigue que 500 usuarios sean externados a casas asistenciales de medio camino. Para ello, buscó alquilar propiedades dentro de la comunidad de Trieste, conectándose con los propietarios que en un comienzo manifestaban gran reserva por pensar que sus propiedades perderían valor siendo alquiladas para que ahí vivieran pacientes. Basaglia utiliza la estrategia de poner los alquileres a nombre de los psiquiatras e instala una descentralización, creando 5 áreas con 5 centros diferentes dentro de la comunidad y grupos de 10 personas convivientes que se autorregulan con el soporte de los operadores voluntarios. Para que la comunidad procese los cambios de la reforma psiquiátrica en marcha, Basaglia apela a la colaboración desinteresada de músicos y artistas de todo el mundo que ofrecen actividades y presentaciones públicas gratuitas dentro de la comunidad, lo que hace ganar adeptos y gran cantidad de adhesiones. En 1972 se crean las cooperativas sociales, consistente en emprendimientos autogestivos que generan productos de la misma calidad que los creados por el resto de la comunidad. La primera cooperativa social de pacientes que recibe un salario por su trabajo surge del área de ergoterapia en relación a los servicios de limpieza y a la tarea agrícola y de jardinería en el hospital. Hacia 1973, su modelo psiquiátrico gana renombre internacional y consigue una creciente independencia de los estamentos del poder instituido. En 8 años, consigue que sean cerrados numerosos pabellones y comienzan a crearse las condiciones para un gran laboratorio creativo en Trieste. La reforma es sostenida por centenas de operadores voluntarios y por la convicción de la necesidad imperiosa de cambiarlo todo. En 1971, como consecuencia de un taller creativo con pacientes, surge el personaje de Marco Cavallo, un asno o burro de color celeste que se instituirá como el mito de la revolución psiquiátrica en Trieste. Una vez construido colectivamente con elementos plásticos por los pacientes, surge la voluntad colectiva de romper literalmente las barreras espaciales y geográficas entre la ciudad o la comunidad de triestinos y los usuarios del hospital. Entonces, con el apoyo de los psiquiatras y demás personal del hospital, proceden a tirar abajo los muros del asilo. Una nueva institución es inventada. Comienza a nacer el centro externo que desarrollará una red compleja de servicios en la ciudad y que paulatinamente va sustituyendo integralmente a la institución del hospital psiquiátrico. El proyecto de vida y el tratamiento de cada paciente se funda en 3 ejes básicos: el trabajo, a través de la integración en una cooperativa social o en otro dispositivo de trabajo ocupacional; la vivienda, a través de casas asistenciales de medio camino fuera de la institución asilar; la sociabilidad e integración a la comunidad. Las familias son incluidas en este proyecto vital para el paciente. Usualmente están agrupadas en asociaciones de familiares que trabajan codo a codo con los profesionales intervinientes y, por otro lado, resisten a nivel de políticas de salud, hoy sustentadas en lógicas neoliberales en Italia, los recortes en salud mental, luchando por visibilizar las necesidades de sus familiares usuarios, deviniendo grupos de apoyo y haciendo lobby o presión contra las políticas de ajuste hegemónicas. En 1978, la experiencia de Trieste produce un fuerte movimiento mundial y un apoyo internacional que crea las condiciones para que finalmente se sancione la Ley 180, que declara el fin de los manicomios y su cierre definitivo. En 1980, Basaglia es convocado por las máximas autoridades de salud del país a extender su reforma al resto de los centros de salud mental de Italia, pero una enfermedad terminal le impide asumir esa responsabilidad y fallece en ese mismo año. Desde entonces, continúa sus pasos Franco Rotelli, quien entre otras cosas ha hecho mucho por difundir el estado deplorable de otros nosocomios en Europa, por ejemplo en Grecia, enviando fotógrafos que luego difundían lo visto en la comunidad, generando movimientos instituyentes en la sociedad para transformar la realidad de sus usuarios. Luego de la experimentación de las cooperativas sociales como dispositivo novedoso de inclusión social, estas quedaron instituidas como parte fundamental del proceso terapéutico de los usuarios. Desde 1991, las cooperativas se dividen en varias categorías, y una de ellas es la que habilita a que reciba algunos subsidios del gobierno si cuenta con un 30% de usuarios con padecimiento mental en tratamiento. Las cooperativas sociales hoy, por su organización y calidad de producción, compiten con otras empresas y organizaciones,
constituyendo un lugar de trabajo donde no hay distinción que las desiguale y donde los usuarios son considerados de la misma manera que cualquier otro trabajador inserto en la comunidad triestina, cuidando de sostener la tensión entre las capacidades y compensaciones de los usuarios y la realidad de los ritmos laborales en las empresas contemporáneas del sistema hegemónico que nos rige. En 1998, nace la empresa territorial del servicio sanitario y se crean servicios fuera del hospital y en muy diversos otros sectores de la salud de la comunidad. Hoy el Departamento de Salud Mental ofrece a quien lo desee y o necesite entrenamientos de 1 año de duración para realizar prácticas en diversidad de cooperativas sociales dentro y fuera de la ciudad de Trieste que permitan a los usuarios armarse una caja de herramientas para seleccionar a partir de sus intereses y gustos en qué tipo de cooperativa social les interesaría más trabajar. Hoy hay aproximadamente 1.200 pacientes, de los cuales el 30% tiene trabajo asalariado. Existe una bolsa de trabajo, de los cuales entre el 90 y el 100% de sus usuarios está trabajando en alguna cooperativa social. Existen actualmente 6 restaurantes sostenidos por usuarios, un hotel, servicios de limpieza, trabajo en cooperativas agrícolas, una radio comunitaria, empresas textiles, centros de diseño, laboratorios de audio y video, cooperativa de cerámica, entre muchas otras. Todos los años se realizan festivales musicales y teatrales internacionales durante el verano en el parque. El Parco di Giovanni renace sin manicomios, transformado en un gran parque cultural donde conviven las actividades culturales, artísticas, literarias, musicales y universitarias. La Academia della Foglia, las organizaciones de familiares, la Università de Trieste con su Facultad de Psicología, el Museo de Geología y la Antártida y empresas sociales cohabitan en este parque, incluidos social y descentradamente.